Entonces, tengo la clasificación por homogeneidad de las ecuaciones diferenciales. Entonces, hay homogéneas y no homogéneas. ¿Cuándo es homogénea? Ayer habíamos dicho que si en todos sus términos aparece la variable dependiente o alguna de las derivadas de la variable dependiente. Entonces, aquí la clave es la variable dependiente. ¿Sí? Eso me va a decir si es homogénea o no. Entonces, aquí tengo la primera y me fijo que no tengo, que en todas aparece, dice que en todos sus términos, este es un término, este es otro, en todas aparece la variable dependiente. Entonces la variable dependiente, recordemos que es esta que aparece aquí en el numerador, ¿sí? La independiente es esta que aparece aquí en el denominador, ¿sí? Que sería X. La primera es homogénea. En la segunda, aquí tengo este 6, no tiene la Y, por lo tanto es no homogénea. Después de ahí, tengo esta otra tercera. El primer término sí es, el segundo también, el tercero también, porque tiene la Y. ¿Sí? Tiene Y. Pero este que está acá de este otro lado de la igualdad no tiene Y. Por lo tanto, es no homogénea. ¿Sí? La última, aquí tengo 3Y bi'prima, 2Y', XY. Entonces me fijo que en todos los términos aparece la Y. Por lo tanto, es una ecuación diferencial homogénea. Entonces voy a necesitar aquí saber cuándo es homogénea. Dice entonces que voy a encontrar la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, pero ahora por otro método, ¿sí? Se llama ecuaciones exactas. Y se dice que una solución diferencial de primer orden debe de estar de esta forma, ¿sí? A ver si lo alcanzan a ver, voy a hacer más grande, ¿sí? Debe de estar de esta forma. M de XY, ¿sí? M con las variables XY de X más N de XY de Y igual a 0. Esto es lo que se le va a llamar como la ecuación 1, ¿sí? Ahora dice, ¿cuándo voy a saber si es exacta? Bueno, voy a calcular aquí este simbolito que parece como una A, recuerden que es la derivada, pero se utiliza cuando es derivada parcial principalmente, ¿sí? Cuando es derivada parcial significa que es con más de una variable independiente. Entonces aquí tengo X, Y y acá tengo X. Entonces es cuando se utiliza este simbolito que significa la derivada de M con respecto a Y es igual a la derivada de N con respecto a X. ¿Sí? Esto va a dar lugar a la ecuación número 2. ¿Sí? Entonces, si es exacta, voy a seguir con los siguientes pasos. Si no, no tiene caso. Entonces, uno de los primeros pasos es verificar eso, ¿sí? Que sean iguales, ¿sí? Que la derivada de M, esta que está como M, con respecto a Y, sea igual, derivo esta otra, pero con respecto a X, dice que deben de ser iguales. Después de ahí tengo la derivada de F con respecto a X, ¿sí? Voy a tomar nada más a una, ¿sí? Es decir, yo puedo tomar a M o puedo tomar a N. Nada más que si tomo a M, ¿sí? La voy a integrar. Voy a integrar M de X, pero ahora con respecto de X más GY. ¿Sí? Esto va a dar lugar a la ecuación número 4, perdón. ¿Sí? Entonces aquí en la 3, yo, se supone que ya tomé el AM, ¿sí? Elijo cualquiera de ellas, puede ser M o N. ¿Sí? Entonces, para mayor comodidad, aquí siempre se utiliza la primera. ¿Sí? Se supone que el resultado es igual. ¿Sí? Entonces voy a tomar M, ¿sí? Y dice que voy a integrar con respecto a X, así como está aquí, y le voy a agregar más GY. GY siempre va a ser la constante de integración, es decir, esa que conocemos como C, ¿sí? Entonces ahora le vamos a poner como GY. Y dice que ese sería mi paso 2. Mi paso 3, ¿sí? Sería derivar, ¿sí? Es decir, esta ecuación 4 que dio aquí, la voy a derivar,
Pero ahora fíjense bien, acá integré con respecto a X y acá voy a derivar con respecto a Y. ¿Sí? Y dice que lo voy a igualar. Bueno, aquí le voy a poner más fácil. Bueno, ahorita. Y dice que se va a igualar a n de xy. ¿Sí? Entonces, ya tenía todo esto. ¿Sí? Tenía todo esto. Había integrado. Ahora lo voy a derivar. ¿Sí? Entonces, al derivar e igualar me va a dar otra ecuación. Después de ahí, entonces, esta g de y al derivar me va a dar g' de y, ¿sí? Y lo voy a despejar. Y luego voy a integrar. Y voy a obtener el valor de y. Bueno, yo sé que ahorita a lo mejor está un poco confuso. Vamos a comenzar con este ejemplo. Aquí tengo el ejemplo 19. 2xy de x más x al cuadrado menos 1 de y igual a 0. ¿Sí? Ahora, aquí ya me la están dando separada, es decir, por este lado me están diciendo que todo esto es con respecto a x y todo esto que está aquí está con respecto a y. ¿Sí? Sin embargo, esto no se podría, bueno, a lo mejor sí se podría separar o a lo mejor no. Me están dando esta ecuación y dice que es igual a 0. En el inciso A me pide determinar el tipo de ecuación diferencial. Y después me piden determinar la solución general explícita. Es decir, voy a encontrar la función, ¿sí?, que satisfaga esta ecuación diferencial. Bueno, para el inciso A, ahora, así como está, no la puedo determinar fácilmente para el inciso A, ¿sí? Porque aquí yo no sé cuál es la primera derivada, si tiene segunda derivada, si es lineal o no. Entonces, la voy a tratar de acomodar de esta forma, ¿sí? Esto es nada más para el inciso A. ¿Sí? Entonces, recuerden que el diferencial, entonces, de x está aquí, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, recuerden que para eliminarlo es a todos los términos, es decir, hasta acá que está de la igualdad, aquí de y, a de x. Entonces, se divide todo entre dx, dx, dx. Entonces, acá el 0 sigue siendo 0. 2xy con dx sobre dx se anula y nada más me queda x al cuadrado menos 1 de y sobre x. ¿Sí? Entonces ya de aquí puedo ver para el inciso A, entonces es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Es de primer orden porque su primera derivada es una ecuación lineal, es una no autónoma y es una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Homogénea porque en todos los términos, fíjense bien, en todos los términos lleva y. Bueno, entonces, ahora sí, me piden que determine la solución general explícita. Entonces, me la pueden dar así. Yo tengo que ver si la puedo hacer de esta forma. Si la puedo hacer de esta forma, entonces se puede resolver por el método de ecuaciones diferenciables exactas, ¿sí? O ecuación exacta. Entonces, si me la dan así, yo la tengo que transformar a esta. ¿Sí? A esta que está acá, porque dice que debe de estar de esta forma. El dx, si ustedes se fijan a la forma que tenía, dice que aquí tiene que quedar m con respecto a x y n con respecto a y. ¿Sí? Entonces, debo de ver la forma como me la están dando. Si me la están dando así, la tengo que poner de esta forma, ¿sí? Que sería mi ecuación 1. ¿Sí? Aquí esta sería mi ecuación 1. ¿Sí? Si ya me la están dando, no hay ninguna necesidad. En este caso, nada más la descompuse aquí para el inciso A, para ver el tipo de ecuación diferencial que era. ¿Sí? Entonces, suponiendo que me la dieron así, ahorita ya vieron cómo la transformé a esta, entonces igual de esta se puede transformar a esta. Entonces, el primer paso, el paso 1, es verificar si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, aquí ya tengo que esta es m. ¿Sí? La que está con el dx es m. Entonces, es 2xy. Y el n
va a ser el que tenga el diferencial y. Entonces es x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a verificar? Bueno, como aquí tengo dos variables, x y y, voy a calcular sus derivadas. Voy a calcular la derivada de m con respecto a y. ¿Sí? Entonces, con respecto a y significa que el 2x pasa como constante y nada más voy a derivar y con respecto a y. Entonces me daría un 1 por 2x, me quedaría este 2x. ¿Sí? Ahora, voy a derivar, se utiliza este símbolo porque tiene dos variables. ¿Sí? La derivada de n, ¿quién es n? Es esta, pero esa la voy a derivar con respecto a x. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Aquí puedo ver, ¿sí? Este menos 1 es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de x al cuadrado aquí con respecto a x, aquí dice con respecto a x, bueno, pues ya sé que es la regla de la potencia para derivadas, dice que es nx a la n menos 1. Ya no voy a repetir las fórmulas. Entonces, eso me daría igual a n, que sería 2x, 2 menos 1 sería 1. Entonces ya no lo pongo, me queda 2x. Por lo tanto, estos tres puntitos así significa, por lo tanto, ¿sí? La derivada de m con respecto a y, ¿sí? Es igual a la derivada de n con respecto a x, porque ustedes se fijan que acá me dio 2x y acá también 2x. ¿Sí? Entonces, ahí ya sigo con el siguiente paso y dice que voy a calcular la integral, ¿sí? La integral de esta, de m de x, y la voy a poner del color que está diciendo ahí. Voy a calcular la integral de m de x con respecto a x, ¿sí? Entonces ya tenía mi diferencial, ¿sí? Entonces voy a calcular su integral, ¿sí? Aquí la voy a poner. Entonces, f de x, ¿sí? F de x es igual a 2x y de x, ¿sí? Porque dice con respecto a x. Bueno, aquí ya tomo quién es m, la integral de 2xy de x, ¿sí? Pero dice que se le agregue más gy. Siempre se le va a agregar este. En este paso, la constante de integración siempre va a ser gy, ¿sí? Entonces, si yo integro esta función, como es con respecto a x, este 2 y esta y son constantes. Entonces, se saca fuera de la integral. Y entonces aquí saqué 2y, perdón. Entonces nada más me quedó la x de x más gy. Entonces aquí esta x está elevada a la potencia 1. Entonces su antiderivada la voy a resolver con la regla de la potencia. Entonces este 2y, resuelvo esta y me quedaría, la regla de la potencia dice que es x, si una función x está elevada a la n y n es diferente de menos 1, entonces es 1 en este caso, puedo aplicar la regla de la potencia que sería x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces x al cuadrado sobre 2 más gy. Sí, entonces aquí ya obtuve la antiderivada. Entonces si yo multiplico, entonces este 2 con este 2 se elimina y me queda nada más y x al cuadrado más gy. ¿Sí? Esta sería a lo mejor mi ecuación 4. ¿Sí? Ustedes vayan ahí numerando. Bueno, aquí ya calculé este paso, el paso 2, la integral. Ahora fíjense bien, ahora el paso número 3, voy a derivar a quién, a esta ecuación, pero con respecto a y, ¿sí? Con respecto a y, no con respecto a x, sino con respecto a y el resultado lo voy a igualar a n de xy, ¿sí? ¿Quién es n? Este que está acá, este es n. Bueno, pues entonces, como es derivada, ¿sí? Y es derivada parcial, entonces voy a utilizar este simbolito, ¿sí? La derivada de f, ¿quién es f? Es esta función. Con respecto a y, es igual a la derivada, me fijo quién es f, es todo esto, la derivada con respecto a y de x al cuadrado y, aquí no importa el orden, aquí puse primero el x y luego el y, no importa. X al cuadrado al y más la derivada parcial con respecto a y de g de y, ¿sí? Entonces,
Aquí como voy a derivar con respecto a y, entonces saco afuera esta x al cuadrado. ¿Sí? La saco fuera y nada más me queda y. Entonces la derivada que es lineal, de una función lineal con respecto a esa variable, ustedes saben que nada más me da la constante, ¿sí? Es decir, un 1. ¿Sí? En este caso, y tiene aquí un 1, entonces me quedaría un 1. Por eso sería 1 por este x cuadrada, me quedaría este cuadrado. Entonces, aquí esta no la puedo eliminar porque no puedo decir que es de una constante. Es una constante de integración, entonces lo único que hace es se le pone la g', se le pone la prima, ¿sí? Y me queda g' de y. Y ahora, este resultado que me dio, ¿sí? Esto que está aquí, lo voy a igualar a n de xy. Y recuerdo quién es n de xy, esto que está aquí, x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ya lo había. Entonces, en el siguiente paso, aquí lo pongo si cabe. Ahí está. Sí, entonces es x al cuadrado, que es esto que me dio, más g' de y, igual a x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ahora, como siguiente paso, aquí seguramente me escuché entrecortado, como siguiente paso hay que despejar, dice el paso número 4, hay que despejar g' de y. G' de y. La voy a despejar. Aquí ustedes pueden ver, pues, ¿qué está haciendo este x al cuadrado? Pues está sumando. ¿Cómo pasa al otro extremo? Restando, tal y como está aquí. Sí, pasa restando. Y ya dejé solita a g' de y. Pero este es igual a este que tiene acá. Nada más con signo contrario. Por lo tanto, se elimina. Sí, entonces, ¿qué me quedó? Nada más g' de y igual a menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es el otro paso? Dice, voy a integrar la ecuación anterior. ¿Cuál? Esta que acabo de obtener. ¿Sí? La voy a integrar con respecto a y. ¿Sí? Con respecto a y. Y voy a sustituir en la ecuación del paso número 2. Me voy a regresar aquí. Y esta fue mi ecuación del paso número 2. ¿Sí? Pero primero dice que voy a integrar. ¿Quién? Esta función g de y igual a la integral de menos 1 de y. Entonces, esta se integra esta y se integra este menos 1. Entonces, esa integral con esta g', la prima se anula. ¿Sí? La prima se anula y nada más me queda gy. ¿Sí? Me queda gy. Entonces, este menos 1 dice que lo integre con respecto a x. Este menos o menos 1, bueno, aquí era menos 1, ¿sí? Lo saco fuera de la integral y nada más me queda de y. Entonces, ya sabemos que la integral de una constante me va a dar la constante por la variable, en este caso es y. Entonces me quedaría menos y. Aquí está entonces el resultado de esa integral, ya me quedó menos y. Entonces, dice que por lo tanto mi función f de xy va a ser igual a x al cuadrado por y al cuadrado más gy igual a c. ¿Sí? Entonces, esta es la función que tenía acá, en la del paso 2. X o y al cuadrado más gy es esta que tenía acá en el paso número 2. Esta, aquí me dio. ¿Sí? Dice únicamente la igualé aquí a c. ¿Sí? Esta es la que obtuve, ¿sí? Aquí. Aquí obtuve entonces x al cuadrado más gy igual a menos c. ¿Sí? Pero ahora en este paso anterior ya obtuve cuánto vale gy. Por eso dice aquí que integre, ya integré y lo que resulte lo voy a sustituir en la ecuación número 2. Esta es la ecuación número 2 que tenía, x al cuadrado más gy igual a c. ¿Sí? Entonces, este gy lo voy a sustituir por este valor que está aquí, que acabo de obtener, menos y. Entonces me queda x al cuadrado menos lo que vale gy, que ya lo obtuve, menos y igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí me queda x al cuadrado menos y
igual a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí hay otro paso, que sería, entonces, tengo y aquí y y acá. No puedo tener varias y, voy a tratar de factorizar. Sí, entonces, voy a factorizar, me fijo que tengo y aquí y llego a, y acá, lo voy a sacar fuera, ¿sí? Y voy a dividir entonces yx al cuadrado entre y, me va a quedar nada más x al cuadrado. Y si yo multiplico y por x al cuadrado, me queda este yx al cuadrado. Menos y entre y, me queda un 1. Y si yo multiplico y por menos 1, me queda menos y igual a 0. ¿Sí? Entonces ya de aquí puedo despejar la y. ¿Cómo? Esta entonces me queda como la solución general explícita. Este x al cuadrado menos 1, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. Entonces va a pasar al otro extremo de la igualdad dividiendo. Y esta es mi solución general, que es la que estoy buscando, y igual a c sobre x al cuadrado menos 1.